en nuestra vida diaria o en una vida de una empresa o de una universidad, hay impactos en la sociedad y en el medio ambiente, tanto positivos como negativos. Entonces, por un lado, tendremos que hacernos responsables de esos impactos que generamos en todas estas áreas, ¿no? Entonces, por eso es una forma de alcanzar o de ir caminando hacia la sustentabilidad. Entonces, es nuestra responsabilidad como docentes lo que estamos impartiendo en nuestras aulas. Entonces, ahí hay una responsabilidad en la docencia. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad cognitiva o la generación, lo que generamos de impactos desde la investigación, que es una área sustantiva de la universidad. ¿Y a qué me refiero con el tema de soberanía alimentaria? Porque a lo mejor estamos hablando de, por un lado, dos términos pues un poco complejos, responsabilidad social y por otro lado la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es aquel derecho que tienen los pueblos, hablemos de una ciudad, hablemos de una comunidad, de decidir sobre lo que produce, cómo lo produce y qué consumir, cómo lo distribuye y qué consumir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Saber Más Radio. Les saludamos aquí con el gusto de estar una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con responsabilidad social, soberanía alimenticia y todo lo que esto implica para la sociedad. Es un tema muy interesante desde muchas perspectivas, pero algo importante es que vamos a hablar en este primer bloque con la doctora Katia, que es nuestra invitada, y Katia nos va a platicar un poco acerca de qué es este concepto de responsabilidad social. Actualmente todos vemos o es muy fácil ver los impactos que podemos ocasionar en el medio ambiente como sociedad, y además también de manera inevitable la gran mayoría de las personas queremos encontrar esta manera de cómo lograr hacer algo para tomar una acción responsable sobre esos efectos que vemos en la sociedad, que la sociedad tiene sobre el medio ambiente y sobre los impactos en la comunidad y todo lo que esto implica. Y Katia, yo quisiera primero que habláramos de este tema de responsabilidad social. ¿Qué es lo que piensas de esta parte de responsabilidad social? Hola, muy buen día, buena tarde, buena noche a todo nuestro público. Pues muchas gracias primero por la invitación. Y pues realmente abordar el tema de la responsabilidad social ya no es algo nuevo, ya lo escuchamos en diferentes ámbitos, lo escuchamos en primer lugar en el ámbito empresarial, ¿no? La responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social universitaria en el ámbito universitario, la responsabilidad social gubernamental en el ámbito de gobierno. Entonces ya no es un tema nuevo, ya tenemos algunos años. Data aproximadamente de los años 50 este concepto y surge en el ámbito empresarial, ¿no? Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y cada vez más disciplinas se han enrolado en esta temática, desde la administración, la economía, la sociología, la antropología, pues hemos visto una evolución hacia una responsabilidad social de todas las organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la responsabilidad social? Pues enmarquémonos un poco en la parte de la sustentabilidad, ¿sí? Y hay diferentes teorías, caminos, marcos teóricos para poder alcanzar o caminar hacia la sustentabilidad, y uno de ellos es la responsabilidad social. La responsabilidad social entonces es
responsabilizarse o responsabilizarnos de los impactos, como bien lo decías, Nandini, los impactos que nuestras decisiones generan día a día. Es decir, en nuestra vida diaria o en una vida en una empresa o de una universidad, hay impactos en la sociedad y en el medio ambiente, tanto positivos como negativos. Entonces, por un lado, tendremos que hacernos responsables de esos impactos que generamos en todas estas áreas, ¿no? Entonces, por eso es una forma de alcanzar o de ir caminando hacia la sustentabilidad. Y por ejemplo, este tema de la sustentabilidad, que tampoco es algo nuevo, pero que desde el punto de vista de una persona, digamos, común y corriente, ¿qué podría entender por este término de sustentabilidad? ¿Qué podríamos compartirles a nuestros radioescuchas? Bueno, la sustentabilidad es una forma de ver la vida desde una manera mucho más armónica, vamos a llamarla de esta manera, armónica, racional de las cosas. O sea, tendríamos que pensar en una vida diferente, una vida en donde respetemos completamente la naturaleza, respetemos nuestras sociedades, respetemos nuestra vida en conjunto, es decir, más justa, más sostenible, más llevadera. Entonces, la sustentabilidad es pensar en qué otro mundo también es posible. Las vidas más justas, más responsables, más solidarias son posibles. Sí, como que este concepto de sustentabilidad es como justo esta manera en la que todas las personas deberíamos de lograr llegar a vivir como de manera natural. Claro. Y creo que esta parte de vivir de manera natural también nos obligaría a pensar no solo en nosotros, seres humanos, claro, como los únicos seres del planeta, sino pensar en todos los demás seres vivos del planeta, plantas, animales, y eso también nos permitiría como cuidar el ecosistema, claro, de cuidar los impactos, me refiero a todas esas cosas que de manera indirecta tenemos sobre el medio ambiente y de la cual justamente nos comentabas, pues tenemos que ser responsables. Uh-huh. Y si bien entendemos que esta responsabilidad social de manera general, pues lo pueden hacer desde las empresas, se puede hacer desde asociaciones civiles y también será posible desde cada persona, o esto es un concepto diferente, la responsabilidad social. Pues hay quienes lo denominan como una responsabilidad individual, antes de pasar a una responsabilidad social. Sin embargo, somos nosotros seres sociales. O sea, los seres individuales somos seres sociales. Entonces, por un lado tenemos nosotros responsabilidades individuales, pero al hacernos responsables de las cuestiones comunes o de los bienes comunes, ¿no? Como son los lagos, las montañas, bueno, todo nuestro entorno, medio ambiente y nuestra misma sociedad, entonces estamos hablando de una responsabilidad social. O hay autores, bueno, que también lo denominan como tener una corresponsabilidad con otros, ¿no? Y con otros, si nos hablamos de lo que acabas de mencionar, con otros seres igual que nosotros, seres humanos, pero también claro, otros seres vivos. Entonces tendremos que ser corresponsables en sociedad. Y dentro de esta responsabilidad, nos comentabas al comienzo que había distintos actores en esta responsabilidad social, y una que me gustaría abordar así con un poco más de calma es este tema de responsabilidad social universitaria. Y eso es porque pues nosotros somos justamente una universidad. Entonces, ¿de qué manera las universidades juegan este papel de responsabilidad social? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la responsabilidad social que se puede ejercer desde empresas, desde organizaciones, desde todos estos otros actores, y la responsabilidad social que
que deberían ejercer las universidades. En particular, si puedes hablarnos un poco acerca de la responsabilidad social universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por supuesto. Pues la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues al ser la universidad, igual que cualquier otro actor dentro de la sociedad, un actor más, como un actor importante que transforma a la sociedad, tiene también responsabilidades, ¿no? Aparte de la responsabilidad ambiental y la responsabilidad dentro de su comunidad o de lo social, tenemos otros dos impactos que se generan y que son sumamente importantes. El impacto que generamos en nuestros estudiantes, es decir, en la docencia, como nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, lo que enseñamos a nuestros estudiantes, claro. Desde qué perspectiva, es decir, latinoamericana, estadounidense, europea, autores mexicanos, autores que son mujeres, hombres, ¿no? Más allá de decir que es una literatura reciente o antigua, si les estamos dando textos de los años 80, porque son referentes, o textos del año 2024, que es lo más reciente. Entonces, es nuestra responsabilidad como docentes lo que estamos impartiendo en nuestras aulas. Entonces, ahí hay una responsabilidad en la docencia. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad cognitiva o la generación, lo que generamos de impactos desde la investigación, que es una área sustantiva de la universidad. Entonces, dentro de la investigación, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Sí? Y de ahí, bueno, creo que en ese sentido la universidad ha avanzado bastante porque se ha conformado el comité de ética, el comité de bioética de la universidad, y desde esas áreas, pues nosotros ya estamos diciendo si nuestra investigación tiene un impacto positivo, sobre todo en la sociedad, pero también en el medio ambiente. Entonces es nuestro quehacer como universitarios cuestionarnos, ¿no? Y bueno, ¿en qué estamos abonando con nuestras investigaciones? O también en qué estamos perjudicando, que eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Sí, claro, y yo creo que este tema de ver cómo es que verdaderamente se puede establecer esta vinculación entre la sociedad y la universidad, o viceversa, universidad-sociedad, requiere no solo un esfuerzo en una sola dirección, sino va a haber múltiples esfuerzos desde muchas áreas de la investigación y desde muchas disciplinas, pero nos vamos a quedar con el tema de qué es lo que has hecho tú, Katia, desde tu área, desde los lugares en donde tú puedes impactar sobre esta responsabilidad social universitaria. ¿Y qué les parece si regresamos después del corte? Regresamos después del corte para hablar acerca de estos temas, entre los cuales está soberanía alimentaria dentro de algunos de tus temas, y seguramente muchos otros más proyectos que tienes, que has colaborado, y además de esto los invitamos a quedarse para continuar hablando de ¿cuál es el impacto de la responsabilidad social universitaria? Y ver cómo es que las investigaciones y todas las acciones que se emprenden desde la universidad pueden ayudarnos para construir este enlace entre los profesores, investigadores, los estudiantes, la comunidad en general, y revisar también todos estos impactos que podemos tener en el medio ambiente. De repente nos parece un poco complicado ver este tema de cómo puede ser que una investigación podría abarcar tantos aspectos desde tantas perspectivas, pero la idea de poderlos llevar hasta un punto de que nos permita culminar con una investigación es algo que es un tema que requiere que lo revisemos. Nos vemos regresando al corte. Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de este interesante tema de responsabilidad social universitaria
Y Katia está aquí para platicarnos un poco de su proyecto de investigación y que esto nos permita ver cómo es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está empezando o retomando, ya que tenemos un origen humanista, pero estamos retomando estos vínculos con las comunidades, con la sociedad. Y Katia, si nos pudieras platicar un poco de qué es lo que has trabajado en este tema, pues además de interesante, sustancial para poder restablecer este tejido entre ciencia, sociedad, comunidad y por tanto pues en el cambio de lo que está ocurriendo. Claro. Mira, Nandini, es bien interesante lo que ha sucedido en la Universidad Michoacana. Yo llegué a este tema de manera dentro de la academia, de manera natural en mis proyectos de investigación desde mi posgrado, desde mi doctorado. Sin embargo, me invitaron hace varios años a formar parte de una red de responsabilidad social universitaria. Se estaba consolidando la responsabilidad social universitaria en nuestra universidad y se ha avanzado bastante. Hay muchas acciones que hacen los profesores desde sus propias investigaciones, desde el aula también, desde los laboratorios, pensando en que justamente es responsabilidad de todos, pues el no impactar en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Y en todo nuestro entorno. Entonces se han llevado a cabo pues recolectrones, diferentes proyectos en los cuales hemos estado trabajando y por supuesto la capacitación con los profesores. Mi experiencia ha sido muy, muy bonita porque hemos trabajado en cursos, en diplomados de responsabilidad social desde ya hace más de 10 años. Entonces para mí ha sido una gran satisfacción el contribuir en la universidad, en la formación de docentes, justamente formándose en el tema de responsabilidad social. Actualmente pues se nos ha presentado también un nuevo proyecto en donde el centro es la Agenda 2030, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también estamos trabajando en seguir contribuyendo en la formación de las y los docentes de nuestra universidad para que al mismo tiempo haya una transversalización de estos objetivos. Entonces hay un gran vínculo entre Objetivos de Desarrollo Sostenible y la responsabilidad social, ¿no? Es un camino, repito, es un vínculo muy estrecho. Entonces esa ha sido mi experiencia dentro del ámbito universitario. Ya en el marco de los proyectos de investigación, recientemente tuve un proyecto de investigación e incidencia financiado por la CECITI, anterior el CONACYT, que justo la problemática, vamos a llamarlo de esta manera, la problemática partía del problema de carencia alimentaria que existe en las regiones lacustres del estado de Michoacán, y el cómo atender o qué hacer para resolver el problema de la carencia alimentaria, ¿no? Que en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el objetivo número 2, ¿sí? Hambre cero. Entonces, este proyecto, pues obviamente buscábamos algunas formas innovadoras de abordar el problema de la carencia alimentaria y nosotros en ese sentido se propone la soberanía alimentaria que puede ser potencializada desde la responsabilidad social, viendo la responsabilidad social que tienen todos los actores dentro de un territorio. Es decir, esta responsabilidad social no solamente es de nosotros los universitarios, de las empresas y todos los actores que están alrededor de una empresa, sino de toda la sociedad, y en este sentido yo lo enmarqué en los actores que están presentes en un territorio. Es decir, si hablamos de una zona lacustre, hay pescadores, gobiernos municipales, gobierno municipal, gobiernos comunales o gobiernos, autoridades locales, misma presencia de empresas y de la sociedad en general, incluso la iglesia, que también es un actor social importante en las comunidades. Entonces, cómo cada uno de estos actores tiene una corresponsabilidad en su territorio y de qué manera pueden contribuir para lograr
soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria. ¿Y a qué me refiero con el tema de soberanía alimentaria? Porque a lo mejor estamos hablando de, por un lado, dos términos pues un poco complejos, responsabilidad social y por otro lado la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es aquel derecho que tienen los pueblos, hablemos de una ciudad, hablemos de una comunidad, de decidir sobre lo que produce, cómo lo produce y qué consumir, cómo lo distribuye y qué consumir. Entonces, en ese sentido, la producción local, la autosuficiencia alimentaria juegan un papel relevante porque las personas no deciden por sí mismas comprarse, vamos a decir, sal que viene de la India, no sé, del Himalaya o del que sea, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor sí lo quieren elegir de esa manera, aquel consumidor, pero muchas veces nos llega arroz, nos llega maíz, nos llega frijol, que ya ni siquiera es mexicano, ¿no? Entonces ahí ya estamos perdiendo soberanía alimentaria. En cambio, si los pueblos, las comunidades eligen producir su propio maíz, su propio frijol y consumirlo, ahí es donde se va ganando la soberanía alimentaria. Entonces, pero los actores solitos no pueden, se necesitan la suma de otros actores más, como pues obviamente hay una ley ya de soberanía alimentaria, ley general de alimentación saludable y sostenible, que se promulgó el año pasado. Entonces, por un lado está lo que hace el gobierno federal, por otro lado es lo que apoya el gobierno municipal, y por otro lado las comunidades locales que hacen para promover su soberanía alimentaria, pero también cuidar su entorno y su territorio, ¿no? Entonces hay un vínculo ahí que estamos promoviendo y es una nueva forma, vamos a llamarla de esa manera, porque lo que yo estoy empezando a promover o a construir es un nuevo concepto que es responsabilidad social comunitaria. No existe o hay muy poco al respecto, pero un poco mi investigación se ha orientado hacia ello. Sí, de repente, Katia, como que este tipo de idea o de concepción de cómo debería de funcionar esta soberanía alimentaria, siento que es un poco difícil de verla desde personas que estamos acostumbradas a vivir en una ciudad, ya que digamos como que probablemente en una ciudad el tema de producir o de cambiar la manera en la que estamos consumiendo nos lleva a tener verdaderamente como un cambio más interno, ¿no? O sea, tener como una decisión que esté también basada como en valores, de consumir lo que producimos aquí mismo y de con esta misma producción pues se cuide lo que está en la región produciéndose. Y esto nos lleva también a un tema como de fomentar esta soberanía alimentaria. ¿Qué implicaciones debería de tener sobre la organización de la comunidad? Y si desde tu trabajo tú te has involucrado con ellos, si nos puedes contar alguna experiencia, ¿qué experiencia has tenido? Bueno, mi proyecto se enfocó más en regiones lacustres, es decir, y concretamente nuestro trabajo de incidencia mayor fue en la región norte del lago de Pátzcuaro, con comunidades indígenas. Entonces ellos tienen también una lógica muy distinta del cuidado de la vida, del cuidado de la tierra, de la comunalidad, de la reciprocidad. Tienen principios y valores muy distintos, ¿no?, a los que tenemos nosotros aquí en un área más urbana, en una ciudad, en una gran ciudad. Sin embargo, sí hay experiencias muy interesantes en ciudades que van apuntando hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Pensemos en espacios como los huertos comunitarios,
¿no? Que ahora es cuestión de que se organice la sociedad, de que nos organicemos como sociedad, nos organicemos como universitarios y decidamos poner un huerto comunitario en Ciudad Universitaria, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Todavía no lo hacemos, pero claro que lo pudiéramos hacer, ¿no? La acción colectiva es... Con la acción colectiva, que es la suma de muchas personas para un bien común, podemos lograrlo, ¿no? Entonces, huertos comunitarios, compras directas, compras, ahora hay nuevas redes de comercialización, como la Red City, ya estoy haciendo comerciales, como otro tipo de redes agroalimentarias en las cuales las personas pues obviamente buscan proveedores locales. Sabemos que a lo mejor hay producción de carne, que hay tortillas, gorditas, y lo que nosotros queremos comprar, hacemos un grupo y hacemos pedidos, y entonces hay un beneficio entre consumidor y productor. Y aunque a lo mejor muchos no son de aquí, algunos de los productores pues se articulan con grupos en las ciudades para decidir pues qué queremos comer, ¿no? Qué queremos consumir. Entonces pues es cuestión de ir generando ideas de alternativas, de una alimentación diferente, de una alimentación más solidaria, más justa, más sostenible. Sí, este tema es como crucial porque debemos de lograr transformar, y la manera en la que podemos transformar es cambiando nuestra perspectiva. Claro. Y creo que justo ese es el punto de la importancia de hacerlo desde la universidad, porque somos los propios profesores y alumnos de la universidad en donde se está educando los que deberíamos de lograr generar esta nueva perspectiva, y sería grandioso que todos tuviéramos esta nueva conciencia, o esta reforzada conciencia, o claro, renovada, si alguien ya la tiene, de ver cómo es que consumimos, y cómo de esta manera tan simple como decidir comprar tus sopes en la tienda de autoservicio, o decidirlo comprar con alguien local, pues estás cambiando tu manera de ser responsable, y también puedes contribuir a la soberanía alimentaria. Por supuesto. Bueno, y nos despedimos, Katia, muchísimas gracias. Les invitamos a que vean, a que nos vean y nos escuchen en Saber Más Radio para la siguiente emisión, que igual trataremos de buscar un tema que sea de impacto para todos.